Los 1000 días de la guerra en Ucrania llegan con dos noticias que parecen alejar la posibilidad de un acuerdo de paz a corto plazo. Por un lado, Kiev tiene la luz verde de Washington para usar misiles de largo alcance contra Rusia y por el otro, el Kremlin respondió autorizando el uso de armas nucleares ante ataques que afecten la soberanía rusa y de Belarus. A esto se unen los combatientes de Corea del Norte que han aunado esfuerzos a las tropas rusas. Tras casi 3 años de combates, los avances son mínimos y hay expectativa por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Vamos a hacer un balance y por ello conectamos con Lucas Dauria, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. Le doy la bienvenida a France 24 y empiezo preguntándole, en términos generales, ¿cuál es la situación de esta guerra? ¿Quién ha perdido más en estos 1000 días? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta de por quién ha perdido más es una pregunta muy difícil de resolver, esencialmente porque las cifras que tenemos, sobre todo de las bajas que han ocurrido en Rusia, no son muy claras, pero creo que podemos decir que de todos modos ambos países han tenido un número muy considerable de bajas militares, pero Ucrania quizás se lleva la peor parte del pastel, por decirlo de una forma relativamente más amable, sobre todo por el enorme número de refugiados que tiene. En este momento, las estimaciones de las Naciones Unidas nos muestran que hay más de 6.700.000 refugiados ucranianos en varios países europeos. Alemania es el que tiene el mayor número de refugiados ucranianos con más o menos 1.200.000. Chequia y Polonia también tienen números muy cercanos. Y además la guerra ha tenido un peso económico verdaderamente impresionante sobre todo el sistema económico ucraniano. Es probablemente el país que ha perdido más en ese sentido. Rusia, de hecho, no se ha visto tan afectada en gran parte por esta especie digamos, como de eje de apoyo que ha encontrado en Corea del Norte, en China, en Rusia y en India para la venta de sus combustibles fósiles. Porque, pues, fundamentalmente, después de que los europeos y los americanos les presentaran un enorme embargo y dejaran de comprarles su bien más preciado, Rusia ha encontrado unos mercados nuevos para poder rehacer su economía de alguna manera, mientras que Ucrania todavía no ha logrado luchar contra la enorme inflación que en un momento se disparó cuando la guerra comenzó. En el momento más álgido de la guerra en el 2023 y a finales del 2022, la inflación en Ucrania había llegado a unos datos estimados del 22%. Hoy en día sigue siendo relativamente alta para estándares europeos, es decir, no es tan alta como antes, ¿no? No es del 22%, es de más o menos del 5 o del 7%, que sigue siendo una tasa verdaderamente alarmante para estándares de Europa. Y de todos modos, pues es un país que ha perdido más o menos entre el 20 y el 25% de su territorio, que sigue en una especie de guerra terriblemente estancada. Bueno, perdón, una especie de guerra no, en una guerra particularmente estancada. Y, y sí, creo que podemos decir de forma tranquila, pero también muy sombría, que Ucrania es el país que ha perdido más. Si tenemos en cuenta las dos últimas medidas determinantes para la guerra, es decir, la autorización de Joe Biden del uso de misiles de largo alcance y esta aprobación del Kremlin para responder con armas nucleares a ataques convencionales, ¿qué se puede esperar en un futuro cercano? Vale, pues lo que podemos seguir esperando es que sin duda alguna las medidas de Rusia sigan escalando. Creo que hemos visto ya con suficiente evidencia que cada vez que Estados Unidos o Europa toman una particular decisión con respecto al uso de ciertas armas o a proveerle ciertas armas particulares a Ucrania, Rusia responde escalando todavía más el conflicto. Yo recuerdo que Joe Biden en múltiples ocasiones, por ejemplo, había dicho que tenía la intención de lograr que de alguna manera el conflicto no se convirtiese en una suerte de tercera guerra mundial y bueno, de alguna manera creo que ha fallado un poquito, en gran parte por la intervención más reciente de Corea del Norte, que ha proveído más o menos unas 10.000 tropas en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania a favor de Rusia. Y pues yo honestamente espero o me imagino que Rusia y Putin en particular seguirá tomando decisiones que continúen escalando el conflicto. No estoy completamente convencido de que realmente esto vaya a desencadenar en una guerra nuclear. Yo honestamente preferiría creer de forma bastante profesional que no. Pero las señales que Putin ha mandado sí son particularmente preocupantes. El hecho de que ahora, de acuerdo con la ley en Rusia, por una firma de decreto que además Putin mismo firmó hace menos de 24 horas, es mucho más fácil poder hacer respuestas nucleares dependiendo de qué clase de ataque recibe, es verdaderamente el asunto más preocupante que hemos visto en muchísimo tiempo. Creo que Putin ha mostrado que también no tiene mucho miedo en amenazar a otros países
del mundo, en particular de Sí. Occidente, con el uso de sus armas nucleares. Y creo que podemos esperar que siga tomando medidas que le faciliten el uso de estas armas, pero si las va a usar o no, yo preferiría creer que no va a hacerlo, pero realmente no lo sabemos, ¿no? Es una incógnita muy grande. Bueno, Rusia se ha centrado en atacar ampliamente la infraestructura energética ucraniana. Hace solo unos días vimos uno de los mayores ataques con 120 misiles y drones. ¿Qué tan débil deja a Ucrania esta táctica? Particularmente débil, en gran parte también porque esto significa de alguna manera que Rusia sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En particular, el ataque a las estructuras energéticas es probablemente uno de los crímenes más atroces que uno puede cometer de acuerdo con el derecho penal internacional. En términos de infraestructura, esto sin duda golpea fuertemente a Ucrania. Ucrania es un país que no solo ya se ve afectado por una crisis económica particularmente intensa, sino que también la falta de infraestructura energética tiene un impacto directo sobre la posibilidad de poder curar heridos y enfermos en hospitales en medio del conflicto. O sea, recordemos también que los hospitales obviamente funcionan con energía eléctrica. También esto tiene una repercusión particular sobre la refrigeración de alimentos, sobre todo en lugares que están cercanos a las zonas ocupadas por el ejército ruso. De modo que, sin duda alguna, esto tiene un impacto muy grande y seguramente veremos a futuro un incremento en las estadísticas que nos muestran que la población rusa sigue y continúa de forma incrementada sufriendo niveles altos de pobreza. De hecho, de acuerdo con las últimas estimaciones de Naciones Unidas, más o menos entre el 14 y el 20% de la población ucraniana se encuentra en situaciones de pobreza monetaria bastante alarmantes. Y bueno, aparte de la pobreza monetaria, también se encuentra la pobreza medida de forma multidimensional. El acceso a comida refrigerada, de hecho, es particularmente importante en este sentido, y a servicios de salud también. Y yo esperaría ver que la situación en términos de sufrimiento de la población civil se verá incrementado por este tipo de ataques a la infraestructura energética. Pues Lucas, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.